Cuando tenía alrededor de 11 años y mi hermana 13, pasábamos las noches en la acogedora caravana de una pequeña casa rodante cerca de la orilla del lago. Era una tradición familiar visitar este camping cada año. A pesar de su encanto, el camping carecía de entretenimiento interesante o áreas de juegos. Para pasar el tiempo, jugaba con mi hermana, dábamos paseos tranquilos o la retaba a una partida de ajedrez. Era en el año 1997, cuando los primeros videojuegos aún no despertaban nostalgia, simplemente me entretenían. Siempre esperaba ansioso nuestro regreso a casa para sumergirme nuevamente en los videojuegos. Sin embargo, gran parte de mi tiempo lo pasaba sumido en colecciones de libros que detallaban sobre fantasmas, extraterrestres y encuentros con lo desconocido. Adquiría los libros en ventas de biblioteca o tiendas de segunda mano, dispersas por toda mi ciudad. Cerca de nuestra casa había una cantera, donde bajo el manto de la noche imaginaba dos fuegos carmesíes como la mirada penetrante de un hombre polilla, listo para descender y perturbar a mi familia. En realidad, en aquel entonces yo era solo un niño, dotado de una imaginación vívida, tal vez demasiado vívida. Sin embargo, la idea de que algo verdaderamente espeluznante pudiera suceder en mi realidad me parecía absurda. Si algo inusual ocurría, seguro que era solo un truco de la mente, ¿verdad? Una mañana me desperté alrededor de las 6 horas, con una atmósfera sombría reinando afuera. El sol apenas se alzaba, pero la niebla y el cielo nublado amortiguaban su brillo. Un sentimiento de inquietud se apoderó de mí cuando me di cuenta de que me había despertado mucho antes de mis habituales 9 de la mañana. Afuera reinaba la calma, incluso la usual respiración ronca de mi hermana estaba ausente. Entonces, la calma se rompió bruscamente cuando distinguí los sonidos sordos que resonaban en las paredes de nuestro remolque, donde nos detuvimos. Recordaba el ritmo de los pasos de un caballo galopante, lo cual me inquietó profundamente. Quizás un caballo escapó del pastizal cercano. Parecía poco probable, ya que nunca había visto caballos en esa zona. Además, el peso del sonido no coincidía con el de un caballo. El estruendo no cesaba, se intensificaba, resonando en todo el campamento y haciendo temblar la tierra. Curiosamente, me encontré como el único testigo de este fenómeno, ya que los demás miembros de mi familia dormían profundamente. A medida que se acercaba, el sonido parecía disminuir ligeramente al llegar al otro extremo, donde mis padres dormían, y luego se intensificaba nuevamente, casi junto a mi cabeza, al regresar. Su ritmo recordaba al galope, pero no noté ninguna criatura de 4 patas. Era como una carrera rápida de un humano, tan rápida que ningún humano podría pesar lo suficiente como para hacer ese ruido en el suelo blando. El sonido persistía, nos rodeaba. Gradualmente se alejaba hacia la distancia. Sea lo que fuera, parecía haberse ido, y suspiré aliviado. ¡Qué escena tan extraña! Quizás aún no había terminado de despertar y estaba sumido en una niebla de sueño. Y luego el sonido volvió, haciéndose más fuerte y constante. Decidí arriesgarme. Llamé a Sofía. ¿No estás durmiendo? Ella dijo, no, con voz temblorosa. ¿Lo escuchas, verdad? Sí, ¿qué diablos es eso? No lo sé, le respondí honestamente y dije. Tengo miedo de mirar afuera. ¿Por qué? Temo que pueda ser el diablo. Ella gimoteaba de terror, envuelta en un miedo genuino. Mi hermana, de 13 años, y yo, de 11, estábamos acostados en nuestras camas temblando. El ruido inquietante no cesaba, mi hermana estaba al borde de las lágrimas, pero nuestros padres de alguna manera seguían durmiendo. Desde el extremo lejano del remolque venía un golpeteo, como si lo que estaba afuera golpeara contra él. Gradualmente, los sonidos se acercaban y nuestra casa rodante temblaba con cada golpe. Yo estaba paralizado, sin saber qué hacer, el miedo me invadía. ¿Debería despertar a nuestros padres? ¿O atreverme a mirar afuera y enfrentar la fuente del sonido? Envuelto apretadamente en una manta, luchaba con la indecisión. Luego, tan repentinamente como había comenzado, el ruido cesó.
Me prometí a mí mismo que si regresaba, reuniría el coraje para descubrir qué estaba pasando. Pero nunca volvió. Mis padres se despertaron alrededor de las 8 de la mañana, nos prepararon el desayuno y gradualmente la niebla se disipó. Preguntamos si habían notado algo inusual durante la noche anterior, pero afirmaron que no. No había señales en el remolque que indicaran un fuerte golpe. Aparte de mi hermana, apenas había evidencia de que algo hubiera sucedido, excepto una huella irregular solitaria cerca de la puerta de entrada, parecida a un casco. Incluso ahora, lamento no haber mirado afuera para descubrir la verdad, pero en esas despertares a medianoche, en medio de una atmósfera espeluznante, entendí por qué me abstuve. Decidí emprender otra expedición. Ahora solía ir de excursión con mi husky Rayo. Rayo era mi compañero, vivíamos juntos y literalmente hacíamos todo juntos. Dado que estaba solo y no tenía pareja, Rayo llenó un enorme vacío en mi vida. Antes de que llegara Rayo, vivía completamente solo y era bastante sombrío. Los años pasaron y Rayo comenzó a crecer desde cachorro, comencé a llevarlo a pasear. Cuando digo pasear, me refiero a pequeños paseos. Nos subíamos al jeep y íbamos al estacionamiento en el Bosque Nacional, caminábamos unos cientos de metros y luego regresábamos. Al principio, era muy tímido y nervioso, pero a medida que pasaban los meses, y él empezó a crecer y a convertirse en un perro muy grande y fuerte, comenzamos a hacer verdaderas excursiones. Tomé mochilas, equipo, botas, agua y golosinas para Rayo y un poco de comida para mí. Al final, se convirtió en algo tan emocionante que comenzamos a hacer excursiones semanales, es decir, acampar durante 7 noches. Fue bastante duro, pero lo disfrutamos, era una buena diversión. Llevábamos suficiente comida con nosotros, y a veces simplemente podíamos tomar el coche para detenernos y comprar algo de comida en la tienda o incluso en comida rápida, pero no le digan a nadie, era hacer trampa. Esta historia ocurrió en una hermosa noche, era julio, es decir, pleno verano, una noche muy calurosa, muy sudorosa y pegajosa. Montamos el campamento en medio de algún parque nacional, literalmente rodeado de miles y miles de acres de bosques de pinos. El pino es mi árbol favorito, simplemente adoro su olor, y el hecho de que no pierde sus hojas y agujas en invierno, es muy genial. En este bosque encontramos un lugar libre. Rayo dormía en la tienda de campaña conmigo, mientras yo me aseguraba de que todo estuviera listo. A veces colocaba una alarma alrededor de la tienda, a unos 10 a 20 metros de distancia. Esto nos permitía despertarnos si algo se acercaba, entonces la alarma sonaba y yo me despertaba antes de que alguien pudiera alcanzarnos. Esa noche no utilicé la alarma, y resulta que justo esa noche la necesité. Así que me acuesto a dormir. Todo está bien, tengo una linterna naranja encendida, y simplemente estamos descansando. Recuerdo cómo estaba acostado, cómo dormía tranquilamente en el bosque. Rayo ya está roncando a mi lado, y yo me relajo. Debe ser alrededor de la 1 de la madrugada. Aunque en verano oscurece alrededor de las 8 a 9 de la noche durante la excursión, aún no me importaba quedarme despierto unas horas más, alrededor de las 5 o 6, a veces leyendo libros, pasando el tiempo con el teléfono como en casa. De todos modos, al final me quedé dormido, pero ya era cerca de las 2 de la madrugada. Pronto me desperté aproximadamente 1 hora y media después. Me desperté muy adormilado y me sentía muy extraño. Abro los ojos y siento que algo me despertó. Casi siento la ansiedad y el miedo en todo mi cuerpo, es difícil de describir. Parecía que sabía que algo estaba seriamente mal. Así que de inmediato me volteo para ver a Rayo, pero Rayo no está. Entonces realmente comienzo a preocuparme, salto fuera del saco de dormir y miro a la izquierda, hacia la entrada de la tienda de campaña, donde está la cremallera. Hay un agujero en nuestra tienda de campaña. De inmediato pienso, ¿qué demonios pasó? ¿Acaso mi perro intentó morder la tienda y escapar? ¿Mi perro fue secuestrado? ¿Qué está pasando? El agujero era de unos 5 o 6 pulgadas de ancho y quizás unas 20 pulgadas de largo. Esto es lo que realmente me preocupaba,
porque estaba claro que alguien había usado un cuchillo para atravesarlo o lo había rasgado bastante irregularmente. El desgarro no era limpio y era muy extraño, estaba lleno de fragmentos como si realmente Rayo estuviera tratando de romper la tienda con sus colmillos. Entendí que algo andaba mal cuando empecé a escuchar ruidos alrededor de la tienda de campaña. Rayo nunca se levantaba ni iba al baño por las noches, y aun si necesitaba ir al baño, Rayo me preguntaba en vez de simplemente levantarse y merodear por la tienda. Rayo era un animal completamente entrenado, bien educado, y de inmediato supe que debía prepararme para lo que probablemente sería algo malo. Así que me puse las botas, y mientras me las ponía, pensé que Rayo iba a volver a la tienda de campaña porque escuché pasos. Pero cuando giré la cabeza, lo que creí que era Rayo asomando la cabeza de vuelta por el agujero, en realidad era un lobo adulto. Así que me quedé frente a frente, quizás a unos 10 pulgadas de la cara del lobo. El lobo me mira directamente, luego retrocede, saca la cabeza del agujero y se va. Estaba listo para enfrentar mi mayor miedo cara a cara, realmente esperaba salir de la tienda y ver a Rayo devorado por una manada de lobos. De inmediato descarté la idea de que Rayo probablemente ya no estaba vivo y que ahora necesitaba protegerme. El único arma que tenía eran algunos cuchillos, eran cuchillos comunes para acampar y ciertamente no serían suficientes contra una manada de 2 o 3 lobos, así que rezaba. Me puse mis botas y me preparé, moviéndome muy lentamente solo para intentar echar un vistazo y ver si podía encontrar a Rayo en alguna parte. A medida que me acercaba a la abertura de la tienda, comencé a asomarme. Sacaba la cabeza para intentar ver dónde estaba Rayo. Para mi completa sorpresa, Rayo estaba saltando alrededor y jugando con un lobo. No podía creer lo que veía. Esperaba ver a Rayo completamente muerto en el suelo, siendo devorado por los lobos. Resultó que Rayo simplemente estaba jugando con el lobo. Era un lobo solitario, sin manada y al parecer, hembra. ¿Qué más puedo decir? No puedo contar esta historia de otra manera, porque fue tan increíble que incluso ahora los recuerdos me confunden. He estado yendo de excursión toda mi vida. Al principio, cuando era más joven, lo hacía con mi familia o mis padres. Luego, cuando me convertí en adolescente, iba con mi novio, y ahora sigo yendo con él. Ahora que hemos crecido, seguimos juntos, y hasta este verano nunca habíamos experimentado nada aterrador en nuestras excursiones. Mi novio y yo decidimos ir al cañón para pasar tiempo a solas. Siempre íbamos con algunas otras personas, pero esta fue la primera vez que estábamos solos. Cuando salimos del coche para preparar el equipo para la caminata de kilómetros hasta el lugar de acampada, salieron 2 tipos del sendero, parecían no muy seguros de sí mismos. Nos miraron y se dirigieron a su furgoneta antigua estacionada a unos 100 metros de nuestro coche. Sentí una extraña sensación, pero deseché los pensamientos extraños y volví a nuestro lugar de acampada. Ya había montado el campamento varias veces en esta área y la conocía bastante bien. Cuando volvimos allí, sabía de varios lugares diferentes para acampar y los revisé todos para encontrar el que nos convenía mejor. Noté que más arriba en la colina alguien estaba montando un campamento, así que elegí un lugar un poco más abajo, donde probablemente estaríamos fuera de la vista de todos, pero no fuera del alcance del oído, ya que escuché a un hombre discutiendo con alguien más en el sendero. Para cuando terminamos de prepararlo todo, ya estaba empezando a oscurecer, así que decidí empezar a buscar leña. De repente, de la nada, apareció este hombre, preguntando si necesitábamos ayuda y ofreciendo vendernos un paquete de leña por $10. Me reí, porque estábamos en el bosque, lo que significaba que había mucha leña alrededor que podía recoger del suelo de forma gratuita. Luego dijo que no encontraría mucha leña porque en las últimas semanas casi todos los turistas ya habían recogido la leña. Le pregunté cuánto tiempo había estado en este campamento y respondió que casi un mes. En este bosque nacional, se permite acampar solo por 2 semanas antes de que sea ilegal. Ya me estremecía de miedo con este hombre y él insistía en que estaba completamente solo allí. Le pregunté por qué escuché que gritaba a alguien,
y luego este hombre dijo que había otras personas en el bosque, por eso él no gritaba. Tartamudeaba y decía que, allá, en la otra orilla del río, hay amigos conocidos, pero no tienen nada que ver conmigo. Luego nos contó que se sentía solo desde que llegó en autobús y vivió en el bosque detrás del lugar donde ahora estamos acampando. Pensé que era una extraña coincidencia. Sabía exactamente de qué lugar estaba hablando, porque constantemente veo a personas sin hogar que entran y salen de ese bosque todos los días. En resumen, él era un vagabundo que de alguna manera llegó al valle y decidió vivir allí, no donde viven los vagabundos. Este hombre se alimentaba de serpientes, insectos y vendía leña a cambio de comida, cerveza, pero dijo que éramos las primeras personas que veía en semanas. Nos contaba todo tipo de cosas, y yo estaba desconcertada. Sabía que mentía sobre muchas de las cosas que nos decía. El hombre no estaba solo, aunque lo afirmara, incluso nos llevó a su campamento, donde había muchas cosas para varias personas, no solo para una. Dijo que le gustaba descansar en la cima, donde podía ver todo y a todos. Luego este hombre apareció en nuestro campamento, y desde allí podía ver claramente dónde estábamos, justo debajo de él. Para ese momento ya estaba oscureciendo y el desconocido nos ayudó a poner leña. Traté cortésmente de hacer que regresara a la colina para que tuviera un momento para reflexionar sobre todo esto, y luego simplemente nos dejara en paz. Cuando se fue, empecé a susurrarle a mi novio que de ninguna manera podría dormir mientras ese tipo mentiroso estaba cerca en la colina. No teníamos ni pistola ni arma, ni siquiera un perro para protegernos en caso de necesidad. Le dije a mi novio: vamos, recojamos nuestras cosas en silencio y vámonos de aquí, y eso hicimos. Solo cuando nos íbamos, dejamos nuestras carpas de lona porque hacían demasiado ruido y el desconocido sabría que nos íbamos, y tal vez intentaría perseguirnos por el sendero. Tan pronto como me levanté con la mochila lista para irnos de nuestro campamento, el hombre gritó: ¿cómo están ustedes allá? Y corrimos como locos, lo más rápido y silenciosamente posible. Pensé que íbamos a ser robadas, violadas, asesinadas, o algo peor, porque definitivamente el desconocido no estaba solo. Sus historias no coincidían, y su relato sobre de dónde venía me hizo creer que estaba huyendo de algo, y tratando de esconderse, viviendo lejos de la civilización. A la mañana siguiente, llamé a los guardabosques y les conté sobre este extraño hombre. Afortunadamente, todo lo que el desconocido recibió de nosotros fueron un conjunto de nuevas lonas. Me pregunto qué tenía planeado el desconocido, y la probabilidad de que algo malo hubiera ocurrido si mi pareja y yo nos hubiéramos quedado allí esa noche era muy alta.